Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. El panorama geopolítico actual se define por un conflicto fundamental que trasciende las disputas territoriales o las simples rivalidades económicas a nivel superficial. En el centro de esta dinámica se libra una batalla silenciosa pero decisiva entre dos modelos de organización humana: la gestión supranacional corporativa, que busca la fragmentación y el control absoluto de los recursos globales, y los estados históricamente civilizatorios, que resisten esta subyugación a través de una soberanía cultural profunda y modelos de gobierno bien arraigados. Comprender esta confrontación requiere desentrañar la naturaleza del poder en el siglo XXI, donde las apariencias de la política internacional a menudo ocultan mecanismos de control mucho más sofisticados y despiadados de lo que podemos imaginarnos. En primer lugar, es absolutamente necesario deconstruir el teatro geopolítico que se presenta ante la opinión pública. Los conflictos y las disputas públicas entre líderes de naciones aliadas, como las tensiones visibles entre Estados Unidos e Israel, no deben interpretarse como una real fractura de esta alianza, sino como una maniobra calculada de gestión política. Este fenómeno, comparable a una dinámica de el policía bueno y el policía malo, sirve para calmar las corrientes políticas internas, manejar la percepción pública y, sobre todo, agotar los recursos de los actores regionales. La realidad subyacente es que estados como Israel carecen de la autonomía económica y militar para existir o sostener conflictos prolongados sin el suministro continuo de su patrocinador. La estrategia supranacional consiste en permitir que estos actores se desgasten en conflictos periféricos para luego aislarlos y dejarlos a merced de sus entornos regionales hostiles, cumpliendo así su ciclo de uso y desecho, que beneficia exclusivamente a los centros de gestión global. Esta dinámica no es un invento moderno, sino la aplicación contemporánea de principios históricos de gestión del poder. A lo largo de la historia, las potencias hegemónicas han buscado evitar que surjan bloques unificados que puedan desafiar su dominio. Un análisis histórico revela cómo figuras como Alejandro III o Stalin lograron contrarrestar estas estrategias. Mientras que el primero fue manipulado para entrar en alianzas que no beneficiaban a los intereses nacionales, el segundo, aun tan odiado, logró una hazaña estratégica monumental: evitar que la Unión Soviética se enfrentara a un conflicto de un occidente unificado. Al forzar las potencias occidentales a luchar entre sí o a dividir sus recursos, se neutralizó la capacidad de estos centros de poder para destruir al Estado soviético. Esta lección de la historia es fundamental para entender la actualidad, donde se repiten patrones metodológicos similares, como el intento de aislar y agotar a Rusia mediante conflictos prolongados, pequeños y sanciones coordinadas. El motor principal de esta gestión supranacional no son los estados en sí, sino las corporaciones transnacionales. Esas entidades no actúan como actores independientes, con intereses propios, sino como instrumentos de un nivel de gestión superior, de gobierno superior. Su función es concentrar el control sobre las fuerzas productivas del planeta. Para facilitar este control, el sistema global promueve la creación y el mantenimiento de estados proyecto o estados en construcción construidos, en contraposición a los estados históricamente civilizatorios. Los primeros, como muchas repúblicas de América Latina o el caso paradigmático de Ucrania, carecen de una cultura estatal propia y de una identidad histórica consolidada. En esos territorios, el Estado es simplemente una fachada corporativa. Los funcionarios oligarcas no son más que gerentes que administran los recursos en beneficio de intereses externos, tomando decisiones estratégicas no en las capitales de estos países, sino en las embajadas de las potencias hegemónicas. En este modelo, cualquier líder o corporación que intente trascender su rol de instrumento o actuar como sujeto soberano de gestión es rápidamente neutralizado, destruido por el sistema que lo creó. Por el contrario, los estados históricos civilizatorios como Rusia o China o Irán poseen una cultura estatal profunda que les permite resistir y en ocasiones subordinar a las corporaciones transnacionales. La clave de esta resistencia radica en que el Estado no es una construcción artificial, sino la manifestación orgánica de la cultura de su pueblo.
Cuando una nación posee una identidad cultural sólida, el Estado actúa como un escudo contra la penetración supranacional. China, por ejemplo, ha demostrado que puede exigir a las corporaciones internacionales que se plieguen a los intereses del partido y del Estado, eliminando sin contemplaciones a aquellos actores económicos que desafían la línea de estrategia nacional. Esta capacidad de subordinar el capital a los intereses civilizatorios propios es la principal amenaza que el orden global corporativo intenta erradicar. La estrategia predilecta del control supranacional para neutralizar a estos estados históricos civilizatorios es intentar fragmentarlos. La historia de los últimos siglos, desde las guerras mundiales hasta los conflictos en los Balcanes, demuestra un patrón claro: descomponer grandes imperios o estados cohesionados en una multitud de pequeñas entidades políticas. Un estado pequeño, carente de recursos suficientes y de una base industrial o militar fuerte, es inherentemente vulnerable. Es la analogía del terrier frente al bulldog. Por mucha voluntad que tenga el pequeño, carece del potencial para resistir la presión de un sujeto geopolítico mayor. En este contexto, presiones como la realización de maniobras militares conjuntas con la OTAN en países como Serbia no son actos de protección, obviamente, sino humillaciones nacionales y pasos previos a la al desmembramiento territorial diseñados para normalizar la presencia de fuerzas que buscan redefinir las fronteras a favor de los intereses externos, como hemos dicho. Aplicando este marco al conflicto actual en Europa del Este, se hace evidente que el objetivo estratégico no era una victoria militar, sino el agotamiento del potencial estatal de Rusia. El plan consistía en crear una guerra de desgaste que obligara a Rusia a estrellarse contra fortificaciones preparadas durante años, generando enormes pérdidas humanas de uno y otro lado y económicas. Simultáneamente se buscaba que las instituciones financieras internas, alineadas algunas con gestión supranacional, sabotearan la economía desde dentro, creando el descontento popular que justificara un cambio de régimen de gobierno y la posterior fragmentación del territorio ruso en múltiples repúblicas débiles y manejables. Sin embargo, el cálculo falló estrepitosamente. La naturaleza de Rusia como Estado histórico ha permitido absorber el golpe, neutralizar los intentos de sabotaje económico incluso interno y, lo más importante, invertir la dinámica en tiempo geopolítico. Mientras los creadores del conflicto se ven atrapados en esta cronología que se les escapa de sus manos, agotando sus propios recursos y credibilidad, Rusia ha logrado fortalecer su cohesión interna y su soberanía. Un aspecto distintivo de esta resistencia es la naturaleza de la cultura estatal rusa, como hemos dicho, a menudo mal interpretada o reducida a ideologías políticas pasajeras. Fenómenos como el bolchevismo ruso deben entenderse no como una mera doctrina de partido, sino como una manifestación cultural profunda y única, una capacidad civilizatoria para reconstruir el Estado desde las cenizas, como ocurrió tras los periodos de turbulencias en el siglo XVII o el colapso del imperio a principios del siglo XX. A diferencia de los modelos coloniales occidentales que se basan en la supresión, la asimilación forzada, el exterminio de las poblaciones nativas, para imponer lo homogéneo culturalmente, el modelo ruso se caracteriza por su polifonía. Al igual que en una orquesta, la cultura estatal rusa ha permitido históricamente que más de 130 pueblos y etnias no solo sobrevivan, sino que desarrollen y preserven sus propias identidades culturales dentro de un marco civilizatorio común. Esta es la verdadera razón por la que la destrucción física de la población rusa se ha convertido en el objetivo explícito de las élites globales. Al eliminar a los portadores de esta cultura, buscan erradicar la única alternativa viable al modelo de globalización unipolar y depredador que proponen. En el frente de la guerra informativa, esta batalla por la supervivencia cultural es igualmente intensa. Tras el inicio del conflicto en Ucrania, se desplegó una campaña global sin precedentes para borrar la cultura y la presencia informativa rusa del espacio público occidental. Paradójicamente, esta campaña ha sido contrarrestada no por instituciones estatales, como muchos dicen, sino por la iniciativa de sus propios ciudadanos que hemos utilizado plataformas digitales alternativas para mantener los canales de comunicación abiertos y desmentir la narrativa de deshumanización rusa de los rusos. Sin embargo, este esfuerzo ha sido constantemente saboteado desde
el mismo interior de Rusia. Las élites coloniales dentro de Rusia, que aún operan bajo la lógica de la subordinación a los centros de poder externos, continúan intentando ejecutar sanciones y bloqueos que perjudican los intereses nacionales. Ejemplos como el desvío o la paralización de envíos de recursos a naciones aliadas en obediencia a dictados extranjeros demuestran que la batalla por la soberanía no es solo externa, sino también una lucha por purgar las estructuras del poder internas de aquellos que priorizan la agenda supranacional sobre la supervivencia del Estado mismo ruso. Finalmente, la persistencia de Rusia frente a circunstancias aparentemente imposibles remite a una dimensión que trasciende el materialismo geopolítico puro. Históricamente, observadores extranjeros como el conde Múnich en el siglo XVIII ya reconocían que Rusia era gobernada por una providencia directa, dado que su supervivencia desafiaba toda lógica política convencional occidental, valga decirlo. Esta idea no implica un determinismo místico, sino el reconocimiento de que un Estado que alinea sus acciones con un propósito moral, ideológico superior y con intereses genuinos de su pueblo posee una resistencia inquebrantable. Cuando un pueblo defiende no solo su territorio, sino su derecho a existir como civilización distinta, propia, con su propia concepción de la justicia, de la verdad, de la convivencia, se activa un potencial que las herramientas frías de la gestión corporativa no pueden ni cuantificar ni destruir. En conclusión, el mundo contemporáneo es el escenario de esta guerra final entre la homogeneización corporativa y la diversidad civilizatoria. Los ejemplos de fragmentar, agotar y destruir a los estados histórico-civilizatorios mediante la guerra híbrida, el sabotaje económico y la presión militar están condenados al fracaso, no por una superioridad tecnológica momentánea, sino por la profundidad de las raíces culturales que estos estados poseen. La manipulación del tiempo, el agotamiento de los recursos del agresor y la incapacidad de las élites traidoras para quebrar la voluntad nacional son síntomas de un orden global que se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones. La supervivencia y el fortalecimiento de los estados que defienden la polifonía cultural y la soberanía real no solo garantizan su propia existencia, sino que preservan la posibilidad de un futuro real donde la humanidad no esté reducida a un mero recurso explotable por una minoría supranacional. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Y por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita para recibir las notificaciones, ya que nos están bloqueando al parecer, darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Nos vemos. Chao.